de todos los testimonios que hemos escuchado, de todas las personas que han venido acá arriba y no han subido a este escenario a mentir, sino que han subido a este escenario a contar las experiencias reales que cada uno de ellos han tenido con Dios. Experiencias que hemos tenido todos. Yo también fui adicto durante muchos años. Hoy me toca ser el pastor de una de las ciudades de Remar, en el Uruguay. Y quiero decirte, como muchos dijeron aquí arriba, que se puede. Pero quiero ir un poco más profundo sobre esa capacidad de poder. Algunas personas piensan que creer en Dios es bueno. Yo quiero decirte esta noche que creer en Dios es bueno, pero no es suficiente. Quiero decirte que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad de la palabra de Dios, está verdaderamente resuelto el misterio de la diferencia que hay entre las personas que simpatizan con Dios y de las personas que sirven a Dios. Ninguna persona simpatizante es capaz de comprometerse más allá de su simpatía con otro. Ahora, una persona que es familia tiene otro grado de compromiso con su familiar. Yo quiero decirte esta noche que hay también quienes creen en Dios y según la Biblia no se van a salvar. Lo más importante, como decía esta representación, es que no nos vayamos de esta vida sin tener a Cristo en nuestro corazón. Yo no sé realmente por qué esté establecido de esa forma, según la Biblia. No sé por qué está establecido de que hay requisitos imprescindibles e inigualables para que vos y yo podamos tener acceso al reino de Dios. Vamos a partir de la base de la capacidad de fe que cada uno de nosotros podamos tener o no. Partamos de la base de si decidimos creer o de si no queremos creer. Yo quiero decirte que hay muchas cosas en la palabra de Dios y hay muchas cosas que suceden en la vida que las personas no las pueden creer. Se les hace difícil creerlas. Yo siempre tomo el ejemplo de la historia de Sansón, cuando con solamente la quijada de un burro en la mano mató a 1000 hombres. Hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento que dice que la única arma que Sansón tuvo en ese momento a su mano fue la quijada de un burro. La quijada de un burro mide unos 30 centímetros y tiene las partes hacia atrás de las muelas del burro, que capaz que miden unos 15 o 20 centímetros más. Y tomado de una de esas partes, este hombre mató a 1000 personas. Vamos a empezar con el pie derecho esta predicación esta noche. Y yo quiero que vos te preguntes en tu corazón con muchísima sinceridad. Olvídate de remar. Olvídate de esta campaña. Quiero que te preguntes con muchísima sinceridad en tu corazón si sos capaz de creer que un hombre con la quijada de un burro, en medio de un conflicto bélico, en medio de una guerra, en un desierto enorme, mató a 1000 personas. Y quiero que reflexiones en tu corazón y te digas a vos mismo 2 respuestas. Una, no me parece. Número 2, estoy seguro que fue así.
Para las personas que eligieron la opción 1, les quiero decir que no está en nosotros creer. Lo único que está en nosotros y lo que está a nuestra mano es pedirle a Dios que nos ayude a creer. Como muchas otras cosas que no vas a poder hacer, porque no van a estar al alcance de tu mano hacerlas. Dios no te pide que las hagas de tu propia cosecha. Dios no te pide que las hagas de tu propia capacidad. Lo que sí Dios te pide es que le busques y que te apoyes en Él para que Él pueda producir en tu vida la capacidad de hacer esas cosas que no podés hacer. Eso sí lo podés hacer. Un ser humano no puede levantar 10 toneladas porque es una ley natural. Un ser humano como Sansón, con una fuerza divina, sobrenatural, sí. De la misma manera que mató a 1000 hombres con la quijada de un burro, también era capaz de empujar pesos que ningún otro ser humano podía empujar. ¿Por qué los seres humanos no tenemos excusa delante de Dios cuando se trata de resolver conflictos en nuestra vida o cuando se trata de hacer cosas que no están en nuestra capacidad de hacer? ¿Por qué no tenemos excusa? Porque para Dios nada es imposible. Porque en Cristo todo lo puedo. Porque Él es fuerte. Y nosotros equivocamos el objetivo y la visión cuando centramos la posibilidad de hacer esas cosas en nosotros. Y decimos, no puedo. Decimos, pastor, yo te juro que realmente me gustaría de todo corazón creer. Me gustaría de todo corazón creer y cambiar la condición en la que me encuentro. Me encantaría poder creer todo lo que estas personas están diciendo sobre el escenario, de que antes eran ladrones, de que antes tenían cáncer, de que ahora no tienen cáncer, de que ahora sirven a Dios, de que ahora tienen su vida, pero no puedo. Yo te digo, no tenés excusa. No tenés excusa, porque Él sí puede por medio de tu vida. Entonces, hagamos las preguntas correctas y tengamos la sabiduría correcta. Y reflexionemos ante las cosas que no podemos y aún ante las cosas que no queremos. Y digamos así, Señor, como dijo un personaje bíblico, ayuda mi incredulidad. Esa persona fue muy sincera y le dijo a Dios, creo, pero no creo lo suficiente porque no te conozco. Porque apenas escuché algunas cosas, me contaron, me enteré de algunos milagros y si bien en alguna medida creo o no creo lo suficiente, ayuda mi incredulidad. ¿Qué crees que hizo Jesús? Ayudó su incredulidad. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Está hablando de Jesús. Pero el mundo no le conoció. Jesús se hizo carne, se hizo un hombre como vos y como yo y descendió a estar entre las personas y las personas no fueron capaces de discernir que ese ser humano era un ser humano especial y que ese ser humano era el creador de todas las cosas. A lo suyo vino. No vino a los suyos. Vino a lo suyo. Algunos confunden, leen muy rápido, ¿no? Y dicen, a lo suyo vino, al pueblo de Israel vino. Sí, vino al pueblo de Israel. En este versículo no dice que vino a los suyos. Dice que vino a lo suyo. Y lo suyo era predicar el evangelio. Libertar de los demonios a las personas. Sanar enfermos, ciegos, cojos. Avisar de las buenas noticias que había. Informarle a las personas que por medio de Él iba a haber salvación. Ese era su cometido. Eso era lo suyo. Jesús a lo suyo vino. Y la palabra de Dios dice que los suyos, su raza, su pueblo,
Los judíos no le recibieron. Pero acá comienza lo increíble. Y acá comienza toda historia cambiada y transformada de cualquiera de todos los que estamos acá y de cualquiera de todos los que son capaces de escuchar por estos parlantes en algún otro lugar. Acá empieza la historia sobrenatural que está fuera de tu alcance y de mi alcance, humanamente hablando. Acá empieza algo fuera de este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te hice una pregunta hace unos minutos atrás. ¿Sabés quiénes también creen y no se van a salvar? Los demonios. Algunos demonios creen más en Dios que algún creyente que otro. No solo porque lo han visto, porque lo conocen, porque conocen su reputación. Nuestro pastor Miguel dice desde hace muchísimos años y siempre me quedó grabado: los demonios creen y tiemblan. Algunos cristianos ni tiemblan. Ellos por lo menos tiemblan. Creer no es suficiente. El paso número 1 es recibirle para poder ser hecho hijo de Dios. Una de las cosas que Leticia decía me confirmaba mucho la sencilla palabra que Dios me dio esta noche. No es lo mismo, dijo, no es lo mismo andar por ahí que andar de la mano de Dios. Seguro que no es lo mismo y no fue lo mismo para su vida. Cuando te dicen tenés una enfermedad terminal, estar solo que estar tomado de la mano de Dios. Pero eso muy rápidamente queda en evidencia. Como suelo decir en algunas reuniones en nuestra iglesia, ¿a quién acudís cuando estás a punto de perder tu libertad? ¿A quién acudís cuando estás a riesgo de vida? Aunque seas un incrédulo, aunque seas un perfecto incrédulo, no hay nadie en este planeta que no conozca la palabra Dios y la palabra Jesús. Solo que no quieren usarla y menos vivirla y aún menos aceptarla como una realidad en su vida. Y no les culpamos, no les culpo, porque nuestra naturaleza es así. Yo no quería aceptar a Dios, ni incluirlo en mi vida, ni quería darle participación, ni mucho menos filtrar todas mis decisiones de hombre adulto y todos mis planes y lo que quería hacer con mi vida, filtrarlo por medio de la palabra de Dios y por medio del ejemplo de Jesucristo en la Biblia, que te muestra cómo caminar y cómo no caminar, qué hacer y qué no hacer para que te vaya bien. Y uno de los requisitos más importantes y lo que marca la diferencia absolutamente es que vos te conviertas en un hijo de Dios y no solo en un simpatizante evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová o quién sabe cuántas otras religiones más, sino que te conviertas en un hijo de Dios. Y la única forma de convertirte en un hijo de Dios es aceptando a Cristo y lo que Cristo hizo y recibiéndole en tu corazón como tu Señor y Salvador, porque Él tiene la potestad de hacerte un hijo de Dios. Y acá viene el milagro y el misterio sobrenatural. Nosotros solemos conformarnos y solamente quedarnos con una visión religiosa e histórica, si se quiere, o filosófica, si se quiere, de lo que significa y de lo que es ser un hijo de Dios. Yo voy a ir un poquito más allá de la historia y de la filosofía de lo que es ser un hijo de Dios. La palabra de Dios en el versículo siguiente dice, los cuales, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
coma, ni de voluntad de carne. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser alguien hijo de alguien si alguien no decide tener un hijo o por error lo tiene? Porque por eso da las dos opciones. Porque si no diría solamente una de ellas, no daría las dos opciones que hay. Engendrados de sangre o de voluntad de hombre. Hijos que vienen queriendo y hijos que vienen sin quererlo. Mujeres que quedan embarazadas y no por la voluntad de una persona, de una o de ambas, de querer traer un hijo al mundo. Por eso dice de las dos maneras. Si no solamente diría de una, si no solamente diría, no son engendrados de sangre y listo. Los detalles, hermano. Los detalles en la Biblia son fundamentales. No hay ninguna palabra puesta de más ni de menos en la Biblia. La Biblia tiene más información de lo que solamente podés leer en ella. Y acá viene el misterio. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni porque un hombre lo decida, sino de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer vos y yo es si nosotros hemos reflexionado en este parto espiritual, si nosotros hemos reflexionado en algún momento en este embarazo y posterior parto espiritual que ocurre solamente, sola y únicamente porque Dios es capaz de hacerlo. No importa la edad que tengas, no importa la situación en la que estés, no cometas el error que cometió Nicodemo, un grande sabio de las Escrituras, que le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cuando Jesús le explicó exactamente de esto, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y yo entiendo que tengamos un conflicto en nuestra vida porque analizamos alrededor nuestro, nuestra realidad, analizamos a nuestro alrededor la situación en la que estamos y la realidad es que no hay muchas personas que tengan ganas de nacer nuevamente. Porque no entienden el contexto de ese nuevo nacimiento. Porque no entienden la lógica y la ley que se cumple por la palabra de Dios, que hace que se activen los mecanismos sobrenaturales de Dios en la vida del hombre. Muchas personas rechazaban a Jesús viendo que Jesús hacía milagros, pero muchas otras personas le reconocían a Jesús y le aceptaban a Jesús por quien él decía que era, el Hijo de Dios. Y Jesús, que solamente a los ojos de ellos era un simple hombre, como vos y como yo, tenía la autoridad y la potestad de declarar en el reino de los cielos con la voluntad del Padre que a partir de ese momento te convertías en un hijo de Dios y sufrías un nuevo nacimiento, porque no es lo mismo creer que ser un hijo de Dios, porque no es lo mismo creer que servir a Dios. Aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero llamarte la atención a algo muy importante. Vos no te desafiliás de tu mamá y de tu papá. Podés tener una pelea, un conflicto, amén. Vos no te podés desafiliar de tu papá y de tu mamá sanguíneamente ni legalmente.
Hoy en día la humanidad ha establecido juicios con los cuales se pierde la patria, potestad, bla, 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 bla. Yo te estoy hablando de algo mucho más profundo. Vos no te podés desvincular de quién es tu padre y tu madre. Lo conozcas o no lo conozcas. Venga hoy a tu vida y diga, yo soy tu padre. Y no va a haber nada en el mundo que ocurra que haga que se desvincule esa relación. No va a haber nada que ocurra que haga que dejes de pertenecer al Padre. Ni va a haber nada que ocurra que haga que el Padre desconozca o pueda desestimar o olvidarse de su Hijo. Como lo es en la ley natural de la vida del hombre, lo es en la ley espiritual en el reino de los cielos. Vos y yo no nos podemos desvincular de nuestros padres. Son nuestros padres hasta el día de nuestra muerte. Punto. Nos gustan, no nos gustan, nos peleamos, nos cambiamos de barrio, nos mudamos de país, nos tomamos un cohete a Marte y nos fuimos a otro planeta y somos marcianos, ya no somos más terrícolas. Pues en el planeta Tierra va a seguir estando tu mamá y tu papá. No va a haber otro mamá y no va a haber otra mamá, otro papá. Van a ser ellos. ¿Qué quiero hacerte reflexionar con esto? Que ese es un vínculo irrompible. Y es un vínculo de pertenencia inamovible. ¿Por qué entonces muchas personas que dan el paso o creen que dan el paso de convertirse hijos de Dios, se desafilian de esa relación y dejan de pertenecer de ese modo al Padre, a su Padre? Yo creo que no han ido profundo y más profundo en ese nuevo nacimiento y en esa aceptación que no solamente es reconozco al Señor Jesús como mi Salvador. No es solo eso. Todo lo que vos puedas decir de la boca para afuera en esta campaña, parado acá adelante, en tu cuarto de dormitorio a solas y donde sea que estés, no vale nada. Lo que vale es la intención del corazón. Porque Dios no pesa palabras. Dios no pesa palabras. Yo no quiero que ninguna persona se ponga sentimental y emocional en esta noche por este evento o por esta predicación. Es una cosa a la que me resisto. No quiero personas emocionales. No quiero personas influenciadas emocionalmente y que hagan lo que otros hacen. No, quiero que en esta noche te consideres una persona singular y que apeles 2 segundos a tu propio entendimiento y libertad que tenés como persona. Y no hagas lo que otros hacen, ni te emociones. Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. No es con el corazón. No es con el corazón que vos crees que conocés, sino con el corazón del que habla la Biblia. Y te voy a decir algo, son 2 corazones diferentes. El corazón que vos pensás, en realidad, son las emociones y los sentimientos. Y el corazón del que habla la Biblia es el soplo de vida espiritual que Dios puso en lo más profundo del ser humano y que habla a la conciencia del ser humano y es el canal y el vínculo por el cual Dios se mueve y se manifiesta. Esa intención, la más profunda, la verdad que nadie sabe y donde nadie conoce, es el corazón del que la Biblia habla. No de cómo te sientas hoy, porque hoy pasás acá al frente y le dices, Señor, te amo. Y mañana nos llaman por teléfono para decirnos que te fuiste corriendo. Entendamos bien del corazón que la palabra de Dios habla. La verdad más profunda que está en el fondo de tu corazón.
esa verdad que revela lo que realmente hay dentro de tu vida y de tu pensamiento y de tu esencia. Si estás acá por obligación, si estás acá porque no te queda otra, si estás escuchando porque no tenés otra cosa mejor que hacer, si has decidido cambiar o en realidad estás fingiendo un cambio, yo te voy a decir una cosa, una de las primeras cosas que uno empieza a cambiar, cuando verdaderamente empieza a cambiar, ¿sabes lo que es? Yo llevo casi 20 años en este ministerio. ¿Sabes una de las primeras cosas que aprendí que los chicos y las chicas comienzan a cambiar? ¿Cuándo en realidad comienzan a cambiar? La ropa. El gorrito. Vamos a sacarnos el gorrito, porque es una falta de respeto delante de Dios. Tener un gorro puesto en un culto. La vanidad, los championes, la ropa. Lo que todavía me hace pertenecer a la pandilla en la que vivía, el equipo deportivo. ¿A cuántos responsables me ha tocado corregir? Y decirle, ¿te viste el espejo? Pareces uno de los chicos que recién vienen. Amén, hermano. Bienvenido. Cuando realmente estés cambiando, tus hechos lo van a demostrar. Las segundas características de los cambios de una persona son sus palabras. Si su boca sigue siendo un excusado, sin embargo, muchas de esas personas en sus corazones están teniendo una idea y una visión de lo que están haciendo y en realidad están parados sobre un concepto de corazón equivocado. Están mirando lo que hacen y están pensando en lo que sienten y están considerando y valorando las emociones. Cuando en realidad Dios en el fondo de tu corazón sabe a las cosas que querés y a las que no querés renunciar. Cuando Dios en realidad en el fondo de tu corazón sabe cuándo realmente empieza el cambio y cuándo todavía no comenzó el cambio. No hay problema si el cambio no comenzó. No quiero que las personas que tienen el gorro puesto se ofendan. Por favor, no te vas a ofender. La vez pasada subió una persona acá a dar testimonio. Un responsable con el gorro puesto. No, hoy no. Hoy no. Es tarde. Se subió con el gorro puesto. Y agarré y le dije a uno de los responsables nuestros, le digo, eso es una mala señal. A los 3 días se fue. Una persona responsabilizada de uno de nuestros hogares, con 3 o 4 años acá adentro, no sé. 4 años sí creo. ¿Qué quiero decirte? Que Dios escudriña lo más profundo de tu corazón y que Dios discierne verdaderamente los pensamientos. Y no es una frase hecha que lees en la Biblia y que suena bonito o que quizás te desnuda un poco y te descubre y te compromete y pasas de rápido a la hoja siguiente. Porque dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo profundo y discierne los pensamientos y se mete entre los tuétanos. La parte más delgada que hay entre un hueso y el otro, más fina que el cartílago. Hasta ahí dice que la palabra de Dios va. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que se desafilien de su padre y nieguen a su padre y se desentiendan sentimentalmente, emocionalmente, naturalmente, moralmente y físicamente de sus padres y los desconozcan y los rechacen y los nieguen y se vuelvan de nuevo al lodo y al fango del que vienen? Yo te digo por qué es. Porque no han ido profundo en un entendimiento, en una seriedad, en una actitud verdaderamente comprometida, en una actitud en la que reflexionás que entre los muchísimos ojos que Dios tiene, uno está sobre la cabeza, sobre tu cabeza, todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios, y sus oídos atentos
a sus oraciones. ¿A las oraciones de quién? ¿De cualquiera? No, de los justos. De la misma forma la palabra de Dios dice: conoce el Señor a los que son suyos y los defiende. Yo te voy a decir algo. Hay un montón de personas que sentimentalmente, emocionalmente y hasta naturalmente están con nosotros en esta institución durante varias semanas, durante varios meses e incluso hasta durante varios años. Y nunca en ningún momento terminan de ser herramientas definitivamente pertenecientes a Dios. Totalmente suyos, para que sean usados como Dios quiere. Para que sean usados de la manera que Dios quiere. No son completamente suyos con una confianza que, si bien no es muy grande, puede ir en crecimiento. No están dispuestos a que esa confianza crezca. Porque realmente en el fondo del corazón no confían del todo. Y yo quiero decirte esta noche que Dios tiene la capacidad de producir el querer y el hacer en tu corazón, como dice la palabra de Dios. Pero cuando haces las cosas sin murmuraciones y contiendas, ¿Como qué? ¿Como qué sencillos? ¿Como qué? ¿Cómo dice el versículo? Como hijos sencillos. Hijos. Personas que tienen que pertenecer al Padre como hijos para poder ser defendidos, para que pueda haber una diferencia, para que haya una diferencia cada día. Para que haya una diferencia entre las personas que sirven a Dios y las personas que no sirven a Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y van a haber muchos cabritos que en aquel momento van a decir: pero Señor, ¿en cuántas campañas estuve? ¿A cuántas personas salvé? ¿A cuántas personas les prediqué? Pero Señor, si hasta milagros hicimos en tu nombre. Oramos por una persona en una campaña y se curó del cáncer, le creció una pierna. Señor, la palabra de Dios dice que Dios le va a decir a esas personas: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Ninguno queremos llegar un día delante de Dios y que Dios nos diga: no te conozco. Ninguno de nosotros queremos ser ninguno de esos cabritos apartados de las ovejas. Ninguno de nosotros podemos jugar, ni podemos, estar estipulando qué es lo que va a suceder en aquel entonces. Yo quiero ser una oveja y quiero que mi pastor me aparte con las ovejas y quiero tener tranquilidad y seguridad de que voy a tener el lugar que me corresponde y que no voy a ser apartado como un cabrito. Porque ¿cuál es la característica de las cabras? ¿Cuál es la característica de las cabras? Están dormidos. ¿Son qué? Son rebeldes y qué más. Y muerden y dan patadas. Y si la dejas adentro de un living, te mastican el living, la pared, el techo, destruyen. Las cabras destruyen. ¿Sabías? Todo a su paso. Por eso Satanás eligió como su animal favorito de representación al macho cabrío. No es en vano. No le eligió en vano. Lo eligió porque esos machos cabríos van a ser apartados a la derecha y las ovejas a la izquierda. No solamente seas un obrero del ministerio, de este o de cualquier otro ministerio, no solamente seas una persona
que tengas un corazón sensible para el Señor y hagas cosas para Dios. Porque hacer cosas para Dios no es suficiente. Porque si fuera suficiente, las personas que llegan delante del trono de Dios y le dicen, pero Señor, ¿no hicimos en tu nombre muchos milagros? ¿No le dimos de comer a tantas personas? ¿No fuimos a tantos barrios a hacer tantos bienes? Y el Señor les va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. El Señor no te va a conocer por las buenas obras que vos hayas hecho. El Señor te va a conocer, te va a defender. El Señor te va a sostener. El Señor te va a sanar. El Señor te va a libertar. El Señor te va a curar. Sola y únicamente cuando primeramente seas su hijo. Y luego, como un hijo le sirve al Padre, le sirvas. Porque aún ahí hay diferencia. Malaquías 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El día que yo actúe, te lo acabo de leer, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus santos ángeles, se sentará en su trono, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará las ovejas para un lado y las cabras para el otro. Podés decidir no creer. Puede costarte creer. Pero hay un Dios que puede ayudarte a creer. Y cuando alguien te pone esa opción por delante, no hay excusa. La única excusa posible y más sincera es, Señor, pude pedirte ayuda para tener gracia y favor para creer, pero no quise. No hay más excusa. Mejor frío del todo que tibio. Por eso te digo que no hay excusa. Entiendo que te cueste creer. Entiendo que digas, no, nos vamos a morir y ya está. Y después de eso no hay más. ¿Acaso algún muerto ha regresado y te lo ha dicho? ¿Acaso algún muerto ha vuelto y te ha dicho, no, tranquilo que la religión cristiana es toda una mentira, te morís y no hay más? Nadie ha regresado de la muerte para decir tal cosa, sino que la palabra de Dios dice que después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte es cuando somos reunidos todas las naciones delante del trono de Dios para que Dios aparte las ovejas de las cabras, para que Dios nos busque en el libro de la vida, para que Dios busque tu nombre en ese libro. Y va a ser muy importante que vos entiendas la predicación de hoy y las predicaciones de cada vez que escuches una y de la palabra de Dios cuando la leas y entiendas en profundidad verdaderamente si Dios te ha concedido ser engendrado sobrenaturalmente por el poder de Dios y ser hecho su hijo o no. O simplemente haya ahí, un conocimiento religioso, histórico, de buenas intenciones, de buen corazón, de orar, de pasar un día adelante y aceptar a Jesús como vamos a hacer esta noche si alguien quiere hacerlo y recibirle en su corazón y automáticamente pasar a ser un hijo de Dios, pero en profundidad, con un conocimiento pleno de lo que estás haciendo, pero sobre todas las cosas con una fe cierta y firme en que sobrenaturalmente Dios es capaz de engendrarte de nuevo. Y vos sois ser solamente el hijo de José y de Marta y salir de este recinto siendo el hijo de José, de Marta y de Dios. Y pasar de tener dos padres naturales a tener dos padres naturales y un padre espiritual. Es posible. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El día en el que yo actúe no solamente es el día del Apocalipsis que acabo de compartirte, en el que Dios va a venir y se va a sentar en su trono, Jesús en su segunda venida,
va a sentarse en su trono a juzgar a las naciones. No solamente está hablando del día en el que yo actúe, sino de cada día de tu vida en el que Dios permite o no permite tal o cual dificultad. Porque también eso es actuación de Dios en tu vida. Y no es igual, mi amigo, te lo voy a decir. No es igual que Dios le dé permiso al diablo de actuar en la vida de una persona que no tiene el escudo de Cristo, que no tiene la sangre de Cristo en ningún rincón de su cuerpo, que no tiene a Cristo en su corazón, que el que sí lo tiene. Porque el diablo le pide permiso a Dios para atacar tanto a uno como al otro, no solo a nosotros. Muchas de las personas que se mueren, de muchísimas maneras que se mueren porque Cristo no está con ellos. En muchos casos, no en todos. No es lo mismo cuando Satanás le pide a Dios permiso para molestar a un hijo de Dios. Te lo voy a resumir. Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón temeroso y recto? Y el diablo salió como loco, porque Dios le había dado permiso de poder intervenir en la vida de Job. Pero yo no me acuerdo de lo que en realidad le dio permiso. ¿De qué le dio permiso? ¿De qué le dio permiso? De quitarle todo menos tocar su vida. ¿Por qué? Obviamente Satanás salió corriendo, mató a todos los hijos de Job en un solo día. Le quitó todas sus posesiones. Le hizo tener una lepra de la coronilla de la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie. Pero no tenía permiso de quitarle la vida. Yo te quiero decir a cada uno de los que estamos acá que no tenemos la menor idea de si viniendo para acá no nos arrolló un acoplado en la ruta porque Dios no quiso. No tenemos idea. No tenemos idea si por medio de una enfermedad no estamos adentro de un cajón de pino, porque esa enfermedad vino y Dios la sacó de ahí. No tenemos idea. No tenemos idea cuántas veces en este último mes Dios nos salvó la vida. De la forma más tonta de todas. Estando parado en el borde de una vereda y haciendo así para mirar si viene un ómnibus, cuando viene el otro allá y te hace ¡wow! Y no te arrancó la cabeza, ¿cómo decimos? No me mató porque Dios no quiso. Lo decimos como una frase usada, ¿no? Reflexiona un poquito. ¿Y si Dios no quiso? ¿Cuántos beneficios hay en que vos y yo seamos hijos de Dios? ¿Cuántos beneficios hay? Porque no es lo mismo ser un creyente que ser un hijo. Termino. Dice Dios: serán para mí especial tesoro el día en el que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Qué es lo que hizo Jesús o va a hacer Jesús cuando venga y esté sentado en el trono y aparte a las ovejas a la izquierda? ¿Qué es lo que va a hacer? Las va a perdonar. ¿Vos crees que esas ovejas que Él va a apartar a la izquierda son personas sin pecado? ¿Son ovejas sin errores? ¿Son ovejas impolutas? ¿Vos crees que todo ese grupo de ovejas que va a apartar para un costado no merecerían de alguna manera un castigo? ¿Alguno? Claro que sí. Pero Dios los va a perdonar. ¿Por qué los va a perdonar? Porque son hijos. Y Dios dice: los perdonaré como el padre que perdona al hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué bueno sería que no tuvieras que esperar hasta aquel día para que entonces venga un ángel y en los libros de registro que hay en el reino de los cielos, porque los hay, te digan: no está usted confundido, caballero.
A usted le dijeron, a usted le avisaron de que si usted venía acá arriba y no era hijo del Todopoderoso, los riesgos iban a ser altos. Y si su nombre no está acá, usted va a ser apartado con las cabras. Y no es infundirle miedo a las personas solamente por lo que pueda pasar en el futuro o por hacerles tener miedo con el infierno, sino porque cada vez que Dios actúa en tu vida y en mi vida, cuando hacemos las cosas mal, siendo hijos de Dios, hay otro grado de perdón y hay otro grado de cobertura diferente de lo que hay en la vida de las personas que no conocen a Dios, que muchas veces sufren un montón de calamidades, igual que nosotros, pero que no tienen las fuerzas, la energía, la esperanza, la confianza, la provisión, la cobertura que vos y yo podemos tener. Son demasiados adjetivos que se suman uno atrás del otro y que se suman porque vos y yo somos hijos de Dios.